Buenos días, muchas gracias Jordi por explicarnos estas novedades contables. Ahora, si os parece bien, empezamos con la parte fiscal. Este bloque lo he dividido en dos partes, una primera parte en la cual os voy a comentar las novedades más importantes que podemos aplicar en el cierre fiscal de 2021 y luego una segunda parte en las cuales pues, voy a recordar de alguna manera pues, esos detalles, ¿vale?, que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el cierre fiscal, pues, para calcularlo de forma correcta y de alguna manera pues, intentar también pues, rebajarle el coste fiscal, lo que es la factura, ¿vale? Si empezamos con las novedades aplicables en este 2021, la primera de ellas trata de los dividendos y de las ventas, ¿vale?, de las filiales, de las participaciones que puede tener una holding. Como ya sabéis, en este ejercicio hasta el 2020, si una holding recibía dividendos, pues estos estaban exentos de gravar en el impuesto de sociedades, cumpliendo ciertos requisitos, evidentemente. De la misma manera, si la holding vende participaciones, pues también estaban exentos, ¿vale? ¿Qué requisitos había que cumplir en el 2020 para que estos dividendos o estas plusvalías por venta de participaciones estuvieran exentas? Pues un requisito de participación mínima, hablamos del 5% como mínimo, o un coste de compra superior a 20 millones de euros, un año de antigüedad, ese criterio de permanencia, y luego también si hablamos de filiales no residentes, era necesario que esa filial estuviera en un estado en el cual se tributara por un impuesto análogo al impuesto de sociedades español con un tipo mínimo nominal del 10%. Vale. Estos eran los requisitos para el 2020. ¿Qué ha cambiado ahora en este 2021? Pues que la exención pasa de ser del 100% al 95%. Se han caído 5 puntos, ¿vale?, que a efectos prácticos supone una tributación efectiva del 1,25, es el 5% por el 25% de gravamen. Además, ¿vale?, se suprime la posibilidad de que participaciones con un coste superior al 20 millones de euros, pero un porcentaje de participación inferior al 5%, gocen de la exención. Es decir, por ejemplo, si tenemos unas participaciones que con un precio de compra de 30 millones, pero que únicamente representan pues, un 4%, pues los dividendos o las plusvalías no podrán disfrutar de la exención. Eso sí, nos han permitido un régimen transitorio de 5 años, de manera que hasta el 2025, ¿vale?, en estas situaciones podremos aplicar el régimen del 2020. En la normativa únicamente hay una excepción a la cual podemos continuar aplicando este 100% de exención. Es una situación en la cual tenemos una holding que factura menos de 40 millones de euros, no forma parte de ningún grupo mercantil y constituimos una sociedad B, ¿vale?, con posterioridad al 1 de enero del 2021 al 100% ya de forma directa y da igual que sea residente o no. En esa situación, los dividendos que la sociedad B, recién constituida, reparta estarán exentos de gravámenes al 100%, solo durante los 3 primeros años. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que si hacemos distribuciones de dividendo, ¿vale?, en cascada hacia arriba, en cada filial, en cada estrato, ¿vale?, se quedará un 5%, habrá esa tributación efectiva del 1,25 que os comentaba antes. Y que en consolidación fiscal, por otro lado, ¿vale?, también habrá esta tributación del 5%, porque ese 5% han incluido expresamente en la normativa que no será objeto de eliminación. Por otro lado, sí que hay alguna buena noticia. En el anteproyecto se estipulaba que los regímenes de operaciones de reestructuración también caerían en este 5%. Pues bueno, con la normativa ya definitiva, que sepáis que escisiones, fusiones, etcétera, que también podrían caer, pues están exentas de gravamen aplicando el régimen especial, ¿vale? Y con los de extracción permanente lo mismo. Se establece que todavía sigue vigente la exención al 100%, ¿vale? La segunda de las novedades trata del exit tax. El exit tax no es nada más que cuando cambiamos de residencia fiscal hacia otro país de la Unión Europea, pues que paguemos la plusvalía latente de los activos. Una plusvalía latente que, como siempre, pues calculamos por la diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable de los activos, teniendo en cuenta que puede haber otras plusvalías, un fondo de comercio, etcétera, etcétera. Antes lo que teníamos era un régimen de aplazamiento.
y ahora se ha cambiado por un régimen de pago, es decir, vamos a tener que pagar. Lo único que nos permiten es que de alguna manera este pago lo fraccionemos en 5 años. Pero tened en cuenta que es un régimen rogado, de manera que si, por ejemplo, cambiamos de residencia en este 2021, en la declaración del impuesto que hagamos en julio del 22, tendremos que solicitarlo expresamente y ya tendremos que pagar una quinta parte. ¿Vale? ¿Cuándo podemos perder este régimen de fraccionamiento? Bueno, pues los casos más normales pues serían una venta a terceros de los activos, o cambiamos la residencia fiscal y nos vamos a un tercer país. Pero bueno, también ten en cuenta que si algún fraccionamiento del pago no lo hacemos efectivo, pues también se devengará la cuantía restante, o si también estamos en una situación de liquidación, también perderemos este régimen de fraccionamiento. Dejamos a un lado lo que son novedades que se han incluido directamente a la normativa para explicaros unas novedades que nos vienen, ¿vale?, por sentencias. Concretamente nos ha venido por una sentencia del Tribunal Supremo y por una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central. Las dos versan sobre las bases imponibles negativas. Como ya sabéis, actualmente lo que tenemos es una limitación cuantitativa de las bases imponibles negativas, pero no temporal. La limitación cuantitativa aumenta a medida que la facturación de la sociedad aumenta. De esta manera, si facturamos menos de 20 millones, las bases imponibles negativas que vamos a poder aplicar pues serán únicamente hasta el 70% de la base imponible del impuesto. Si facturamos entre 20 y 60, la limitación aumenta, ya solo es del 50% de la base imponible de la sociedad. Y luego ya en el último estrato, facturaciones superiores a 60 millones implican que las bases imponibles negativas únicamente podrán aplicarse con el límite del 25% de la base imponible de la sociedad. Siempre, 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 en cualquier caso, con independencia de la facturación, 1 millón de euros va a poder ser aplicable de cuantía de bases imponibles negativas. Vale. Pues bien, dentro de este panorama, ¿vale?, de limitaciones, el TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central, en el 2017 le dio una vuelta de tuerca. Y le dio una vuelta de tuerca utilizando un concepto de opción y no de derecho. O sea, si las bases imponibles negativas son un derecho, esto lo que implica es que nosotros, dentro de estos límites cuantitativos que os he comentado, podemos aplicar lo que queramos, el importe que nosotros queramos de bases imponibles negativas. Pero si es un derecho, no. Si es un derecho, el TEAC, en su sentencia del 2017, viene a decir que, por ejemplo, si no presentamos la declaración del impuesto a tiempo, antes del 25 de julio, y la presentamos de forma extemporánea, esa complementaria, en esa complementaria no vamos a poder aplicar ningún importe de bases imponibles negativas. En el mismo sentido, si presentamos una declaración, esta vez en tiempo y forma, antes del 25 de julio, pero aplicamos, por ejemplo, 1 millón de bases imponibles negativas y no es el máximo, si luego con posterioridad hacemos una complementaria, únicamente podemos aplicar este millón, aunque por los límites nos diera, por ejemplo, 2 millones o 3 millones. El millón queda de alguna manera fijado como nuestra opción, ¿vale? Pues bien, la historia ha ido continuando, ¿vale? El Tribunal Económico Administrativo Central, el 20 de octubre, hace muy poquito, del 2021, continúa diciendo lo mismo, que las bases imponibles negativas es una opción, no es un derecho. Y lo dice incluso sabiendo que la Audiencia Nacional en diversas sentencias ha dicho todo lo contrario, que es un derecho y por tanto las podemos aplicar como nosotros queramos, siempre y cuando respetemos obviamente los límites. Pero dice, ¿vale?, que la sentencia de la Audiencia Nacional no es firme, ¿vale?, porque se ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que por tanto todavía, ¿vale?, mantiene el criterio de opción. Pues bien, finalmente, hace muy poco, la sentencia de 30 de noviembre de 2021 ha resuelto, del Tribunal Supremo, ha resuelto que las bases imponibles negativas son un derecho, Y lo dice de forma muy clara, porque dice, el primer argumento es que la normativa no establece esas limitaciones de las que hablaba el TEAC en el 2017. Y también utiliza otro argumento diciendo que para que haya una opción debe haber regímenes fiscales alternativos y excluyentes. O sea, el ejemplo más claro puede ser
Si nos vamos al IRPF, pues tributar por opción conjunta o tributar por opción individual. Si optamos por una, evidentemente se excluye la otra. O también podemos poner un ejemplo de consolidación fiscal. O consolidamos fiscalmente o régimen individual, pero son excluyentes entre sí. Y esta exclusión no existe en las bases imponibles negativas. Por tanto, resumiendo, volvemos a tener una situación relativamente normal en las cuales las bases imponibles negativas son un derecho y podemos aplicarlas respetando los límites, ¿vale?, que marca la ley. La segunda de las novedades también habla de las bases imponibles negativas, ¿vale?, pero esta vez dentro de consolidación. Recordad que las bases imponibles dentro del grupo, tenemos las generadas dentro del grupo, que tienen una limitación en función de la base imponible de grupo y según la facturación de grupo. Pero en cualquier caso, el millón siempre va a ser aplicable. En cambio, cuando hablamos de bases imponibles preconsolidación, aquellas bases imponibles negativas que generan las sociedades con anterioridad a la incorporación al grupo, existe un doble límite. El primer límite es el de grupo, es el que he comentado al principio. Y el segundo límite es el que hace referencia a su base imponible individual, ¿vale?, calculada según su facturación individual. En esta situación, ¿el millón es aplicable a las bases imponibles preconsolidación? Pues hasta ahora no. Hasta ahora no, porque así se desprendía de la normativa de redactado de la Ley de Impuestos de Sociedades. Pero recientemente, en septiembre de 2020, el Tribunal Central ha evacuado una sentencia de la cual podría de alguna manera interpretarse que sí, ¿vale?, que este millón también es aplicable a bases imponibles preconsolidación. Y la razón es porque el régimen de consolidación no puede ser perjudicial o peor que el régimen individual. Si en el régimen individual nos permiten, en todo caso, aplicar un millón, ¿por qué no va a dejar también aplicarse este millón cuando estamos dentro de la consolidación fiscal? Esta es un poco la idea. La diferencia es notable. Os he puesto un ejemplo muy de laboratorio y la verdad es que teniendo tres sociedades en las cuales tienen una base imponible, como podéis ver en pantalla, de 1 millón cada una, tenemos bases imponibles preconsolidación en la sociedad B y en la sociedad C, pero si aplicamos este límite del 70%, pues únicamente en conjunto las bases imponibles negativas aplicadas en la declaración ascienden a 1.400.000. La factura fiscal 400.000. Pues bien, esa misma situación, ¿vale?, con los mismos números, con las mismas cuantías de bases imponibles negativas, 1 millón en la sociedad B y 1 millón en la sociedad C, ¿vale?, como podemos aplicar la totalidad, el millón, ¿vale?, no sale una factura de 250.000. Hay una diferencia en este ejemplo de laboratorio, pero que puede ser totalmente real, de 150.000 euros. Por tanto, esta sentencia del Tribunal Económico Central pues puede hacer que la factura fiscal sea bastante diferente aplicando un régimen u otro. Seguimos ya, pero ahora nos vamos a los aspectos estos que os decía al principio, que siempre tenemos que tener en cuenta para calcular correctamente el impuesto o para intentar de alguna manera rebajar su importe, ¿vale? Primero de ellos hablo de las amortizaciones, siempre os hablo también de lo mismo un poco. Las ideas que os quiero remarcar son las siguientes, ¿vale?, que tenemos métodos de amortización distintos al método lineal, o sea, tenemos métodos que anticipan el gasto y que puede ser, bueno, pues puede ser efectivo para rebajar lo que es el importe del impuesto sobre sociedades. Más ideas de amortización, bueno, porque necesitamos que haya amortización contable para que haya amortización fiscal. Que si utilizamos el método lineal y la sociedad amortiza por debajo del coeficiente lineal mínimo, nosotros los fiscalistas no podemos hacer complementar la amortización haciendo un ajuste negativo, está prohibido. Y por el contrario, si amortizamos más de la cuenta, más por encima del coeficiente lineal máximo, entonces sí, hay que hacer un ajuste positivo por el exceso, ¿vale? Después, recordad, ¿vale?, que tenemos amortización acelerada, que hablamos del régimen del leasing, que es obligatorio si cumplimos los requisitos, y también tenemos amortización acelerada en el régimen de pymes, ¿vale?
Y luego, por último, de libertad de amortización, recordad que tenemos libertad de amortización para el I+D y para activos materiales nuevos de escaso valor, ¿vale? Se me olvidaba, por último, respecto a la amortización, el fondo de comercio continúa siendo deducible, ¿vale? Siempre y cuando hayamos pagado por ello, contablemente un 10%, fiscalmente un 5% y, por tanto, en la declaración del impuesto tendremos que hacer un ajuste positivo por la diferencia, por este 5% de diferencia. Si cambiamos de tercio y alguien puede pensar que haciendo un deterioro pues pagará menos impuestos de sociedades, pues la verdad es que lo tiene un poco negro. Lo tiene un poco negro porque los deterioros, hablamos de deterioros de inmovilizado, de inmovilizado material, inmaterial, fondos de comercio, deterioros de participaciones, todos los deterioros, estos de inmovilizados, son no deducibles, ¿vale? Si en lugar de deterioros, ¿vale? Si en lugar de deterioros de inmovilizado hablamos de deterioros de existencias, entonces sí, en principio podemos dejar como deducibles el importe siempre y cuando se ajuste a la normativa contable, porque no tenemos normativa fiscal relativa al cálculo del deterioro de existencia. Por tanto, un deterioro de existencias calculado por la diferencia entre el valor de mercado que esté por debajo del coste de producción nos dará un deterioro. Pero ya os anticipo que la Administración es bastante reacia a aceptar que un deterioro de existencia sea deducible. Cuando los deterioros son por lenta rotación, estos los típicos de que el primer año un 25% de deterioro, el segundo un 50% y el tercero o el cuarto un 100%, pues la Administración entiende que eso no es una valoración de mercado. Y como no es una valoración de mercado, no va a aceptar la deducibilidad del deterioro de existencia. Hacienda lo que quiere es una valoración individualizada por producto o por categoría de producto de valor de mercado. Con ese valor de mercado, ¿vale? Individualizado, ¿vale? Si es inferior al coste de producción, ¿vale? Entonces sí que el deterioro será deducible. Como el valor de mercado pues, es algo, ¿vale? Pues que en muchos casos es muy difícil de determinar, por eso viene la dificultad por la cual Hacienda va a permitir que ese deterioro sea deducible. Si hablamos de los deterioros ya de insolvencias, de créditos por insolvencia de deudores, la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, tenemos los criterios de antigüedad de 6 meses, tenemos el criterio también de concurso del deudor y, por tanto, si cumplimos esos dos requisitos, pues el deterioro será deducible. Pero tener en cuenta que si no cumplimos ni los 6 meses o no cumplimos que esté en situación de concurso, pues también tenemos la reclamación judicial. Hacemos una reclamación, o presentamos, mejor dicho, una reclamación judicial antes del cierre y ese deterioro, ¿vale?, del crédito, con una antigüedad de 3 meses, por ejemplo, pues sería deducible. Respecto a créditos con vinculadas, tampoco, absolutamente nada ha cambiado. Los créditos con vinculadas, los deterioros, mejor dicho, con vinculadas, siguen siendo no deducibles, salvo pues que liquidemos la sociedad o que vendemos la sociedad. Respecto a provisiones de gastos, la normativa tampoco ha cambiado nada. Tened en cuenta que las provisiones para riesgos probables o inciertos siguen siendo no deducibles. Yo aquí lo único que normalmente os comento son 2 puntos, porque son las 2 provisiones que normalmente nos encontramos cuando hacemos los cierres fiscales. La provisión de bonus, que necesitamos que esté devengado a fecha de cierre, y cuando hablo de que estén devengados me refiero a que el trabajador tenga el derecho, ya sea por los estatutos o por el contrato, a percibir, ¿vale?, ese bonus, aunque luego el bonus, pues, oye, una vez efectuados los cálculos, ¿vale?, de grupo o de lo que sea, ¿vale?, se pague en el ejercicio siguiente, en este caso en el 2022. Y cuando hablamos de indemnizaciones por despidos, las provisiones serán deducibles, ¿vale?, siempre y cuando se haya comunicado al trabajador el despido, porque de esa manera esa provisión se corresponderá con un riesgo cierto y no probable. Si cambiamos de tercio y hablamos del salario de los administradores, cada año os digo lo mismo, soy muy pesado. Pero para que no tengamos problemas con Hacienda y que
salario del administrador sea deducible, tenemos que verificar que se cumplan los requisitos mercantiles establecidos en la Ley de Sociedades, ¿vale? de capital. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero es que en los estatutos se encuentra recogido el sistema de retribución. No hace falta la cuantía, pero sí la forma, o sea, si es dineraria, si es una dieta, si son variables, si le pagamos con un coche, con una vivienda, con una stock option, lo que sea. Me da igual, no tenemos que poner el importe, pero sí la forma, ¿vale? El sistema de retribución. También debe haber una aprobación por la Junta, ¿vale? Por el importe correspondiente a cada año, y en el caso de directivos, pues es necesario que haya un contrato entre lo que es el directivo y el Consejo de Administración. Si cumplimos todos estos requisitos, ¿vale? Entonces el salario, lo que le paguemos al administrador, será deducible. Y será todo, porque tened en cuenta que si no los cumplimos, no será nada deducible. Y cuando hablo de nada, es ni aquel salario que le paguemos al administrador por sus funciones puras y duras de administrador, y el salario que le paguemos por funciones de dirección, ¿vale? Se trata todo de la misma manera. Hay una visa atractiva desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 que provoca, ¿vale?, que el tratamiento fiscal, ¿vale?, de las retribuciones del administrador sea conjunta, tanto las que le pagamos por administrador puro y duro como lo que le pagamos por funciones de dirección. Por tanto, me vuelvo a repetir una vez más, hay que revisar que se cumplan los requisitos mercantiles, ¿vale?, estos que os he comentado. Si tenemos en el ejercicio 2020 un ingreso en nuestra sociedad, en este ejercicio 2021 nos podemos plantear aplicar la reserva de capitalización. La reserva de capitalización no es nada más que aplicar el 10% sobre el beneficio del ejercicio 2020 que no ha sido distribuido y con el límite del 10% de la base imponible de este ejercicio, ¿vale? Si no podemos aplicarlo en su totalidad, tenemos este ejercicio 2021, el 22 y el 23. Como requisitos, dos principalmente, ¿vale? Dotar una reserva indisponible durante 5 años y mantener los fondos propios establecidos a 31 de diciembre del 2020 durante también el mismo periodo, 5 años. Si pasamos al tipo de gravamen, ya sabéis que el tipo de gravamen continúa siendo evidentemente de 25%, pero recordad que las entidades de nueva creación tienen un tipo impositivo del 15%, el primer año el que tienen beneficio y el siguiente, siempre y cuando, ¿vale?, se cumplan los dos requisitos. Uno, que no formen parte de un grupo mercantil, entendido por el artículo 42 del Código de Comercio, y que no pueda entenderse de alguna manera que esa actividad, ¿vale?, que hace la NIUCO, ¿vale?, se haya realizado previamente o por nosotros mismos o por una entidad vinculada. Ya por finalizar me queda muy poco, ¿vale? Me quedan deducciones y un poquito de consolidación fiscal. Respecto a la deducción para evitar la doble imposición, lo que intenta evitar es eso mismo, o sea, que tengamos un rendimiento en el extranjero, que por ejemplo me lo invento, en Brasil hayamos tributado por un canon al 10% y que ese canon, cuando lo imputemos en nuestra declaración aquí en España, vuelva a tributar en un 25%. Por tanto, estaríamos hablando, sin aplicar ninguna deducción, que ese canon habría tributado en conjunto un 35%, 10% en Brasil y 25% en España. Por eso, las deducciones por doble imposición lo que buscan es únicamente hacer una distribución de la carga tributaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que vayamos a tributar un 10% en Brasil, siguiendo el ejemplo, y aquí en España, pues un 15%, en total, pues un 25%. Por eso la deducción por doble imposición se instrumentaliza de la siguiente manera. Es el importe, la cantidad menor de lo que he pagado en el extranjero, esa retención que he soportado en Brasil, siempre y cuando no exceda de lo que pone el convenio Brasil-España, o el importe que, si ese canon lo hubiera obtenido en España, ¿qué impuestos hubiera pagado? Hubiera pagado el 25% de la renta, no de la facturación. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, muy claro. Imaginad que en Estados Unidos tenemos un canon de 1.000, nos hace una retención del 10%, lo que supone 100, ¿vale? Y cuando tenemos la tributación aquí en España, evidentemente, pues imputamos el ingreso en nuestra contabilidad, 1.000, minoramos el gasto por la
por la retención soportada en extranjero, ¿vale? Que es normalmente la tenemos contabilizada en una cuenta 631. Hacemos el ajuste fiscal por este gasto, tiene la consideración de gasto por IS, ¿vale? De manera que al final, bueno, pues tenemos como base imponible los 1.000. Aplicamos el 25%, 250, y la deducción, pues lo que hemos pagado en extranjero. Por tanto, si podéis ver, el resultado de la creación en España son 150. Si le sumamos la tributación en Estados Unidos, que son 100, el resultado global es una tributación efectiva del 25%. ¿Vale? Ya por último, respecto a las deducciones por I+D y por IT son las más importantes a nivel cuantitativo. Estamos hablando de que la de I+D asciende un 25% de los gastos, puede llegar a un 42% cuando excede de la media de los 2 últimos ejercicios. También hay una deducción adicional del 17% para los gastos de personal adscrito en exclusiva al I+D y un 8% para inversiones de materiales. Y cuando hablamos de deducciones, pues tenemos un 12%. Por tanto, tenemos unos porcentajes de deducción muy elevados. Además, ¿vale?, la deducción por I+D y la IT la podemos acreditar con posterioridad al ejercicio del gasto, es decir, que podemos acreditar ahora en la declaración una deducción que procede de gastos efectuados en el 2018. ¿Cuál es la contrapartida, entre comillas? Bueno, pues que es altamente recomendable, aunque no obligatorio, porque así lo establece la normativa, de que dispongamos de un informe motivado emitido por el CEDETI, ¿vale?, indicando que la actividad que nosotros hacemos de I+D se ajusta plenamente a la definición de I+D que tenemos en la normativa fiscal. Es un informe vinculante para la Administración, de manera que si en algún momento, ¿vale?, la Hacienda nos viene a llamar a nuestra puerta y nosotros le damos este informe, no habrá ningún peligro, ¿vale?, de esta deducción que hemos generado, ¿vale? Y ya por último, respecto al I+D, tener en cuenta que podemos monetizar el I+D. Monetizar significa olvidarnos completamente del límite del 25 del 50% de la cuota, ¿vale?, de manera que eliminamos la cuota, la dejamos totalmente a cero, y si todavía nos queda deducción, pues podremos solicitar su abono. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para solicitar este abono perdemos el 20% del importe de la deducción generada, ¿vale? Ahora sí, ¿vale?, tenemos que cumplir ciertos requisitos temporales, de mantenimiento de plantilla, etcétera, pero el informe motivado que os decía que antes era optativo y recomendable, ahora es totalmente obligatorio para poder monetizar esta deducción de I+D. ¿Vale? Ya para acabar, ya termino, porque ya solo me quedan 2 minutos. Si tenemos un grupo de sociedades, ¿vale?, nos podemos plantear ahora, antes de finalizar el año, consolidar. Para consolidar únicamente tenemos que solicitarlo a la Administración y adjuntar a esta solicitud los acuerdos del Consejo de Administración adoptando este régimen fiscal, ¿vale? Recordad que necesitamos una sociedad holding, evidentemente, que participe pues, en más de un 75% en las filiales, pero que también no hace falta que la sociedad dominante sea española. Si veis en el diagrama de la derecha, la sociedad podría ser luxemburguesa y la sociedad C y la sociedad D españolas podrían consolidar perfectamente, ¿vale? Es una modificación que, si no me equivoco, se introdujo en el 2015 para permitir que sociedades hermanas, ¿vale?, de una dominante no residente pudieran formar parte de un grupo fiscal, ¿no? Si alguien me pregunta si es beneficioso o siempre es beneficioso consolidar versus el régimen individual, pues la pregunta es que no, la verdad es que no, porque ahora hay tal magnitud de variables que pueden influir en un régimen o en otro, que es muy difícil. Lo único que os puedo decir es que si tenéis sociedades, ¿vale?, en las cuales algunas sociedades tienen beneficios y otras tienen pérdidas, y si además tenéis operaciones intragrupo que no se eliminan, de manera que tenemos un beneficio en una sociedad y no tenemos el correspondiente gasto en la otra sociedad, en esa situación normalmente el régimen de consolidación fiscal es favorable, es mucho mejor.
Os he preparado para finalizar un ejemplo también muy de laboratorio como el anterior, ¿vale? Si veis, tenemos una sociedad A con pérdida de 200.000, mientras que la B y la C sí que tienen beneficio. Base imponible total 1.200.000 y el impuesto ascendería a 295.000 euros. Esta misma situación, con estos mismos números y estas mismas tres sociedades, pues nos daría un coste fiscal de 342.000. Por tanto, estamos hablando pues, más o menos de una diferencia de 50.000 euros entre una situación y otra. Y por mi parte, pues ya está, me he ajustado totalmente al tiempo. Y si no hay ninguna pregunta más, pues oye, os doy paso a David Sardá, que es el socio y la sabiduría fiscal, que os comentará las novedades del ejercicio 2022. Muchas gracias por todo.